Reconstrucción del templo con gozo. Esdras capítulo 3 versículos 1 al 13. Cuando llegó el 7º mes y ya establecidos los hijos de Israel en las ciudades, se congregó el pueblo como un solo hombre en Jerusalén. Entonces se levantaron Jesúa, hijo de Josadac, con sus hermanos los sacerdotes, y Zorobabel, hijo de Salaltiel, con sus hermanos, y edificaron el altar del Dios de Israel, para ofrecer sobre él holocaustos, como está escrito en la ley de Moisés, varón de Dios. Colocaron el altar firme sobre su base, porque tenían miedo de la gente de la región, y ofrecieron sobre él holocaustos a Jehová, los holocaustos de la mañana y de la tarde. Celebraron asimismo la fiesta solemne de los tabernáculos, como está escrito, y los holocaustos cotidianos según el rito de cada día. Además de esto, el holocausto continuo, las nuevas lunas, todas las fiestas solemnes de Jehová, todo sacrificio espontáneo y toda ofrenda voluntaria a Jehová. Desde el primer día del 7º mes comenzaron a ofrecer holocaustos a Jehová, aunque los cimientos del templo de Jehová no se habían echado todavía. Luego dieron dinero a los albañiles y carpinteros, asimismo comida, bebida y aceite a los sidonios y tirios, para que trajeran por mar madera de cedro desde el Líbano hasta Jope, conforme a la autorización de Ciro, rey de Persia, acerca de esto. En el 2º año de su venida a la casa de Dios en Jerusalén, en el 2º mes, comenzaron la obra Zorobabel, hijo de Salatiel, Jesúa, hijo de Josadac, con el resto de sus hermanos, los sacerdotes y los levitas, y todos los que habían regresado a Jerusalén de la cautividad, y pusieron a los levitas mayores de 20 años a dirigir la obra de la casa de Jehová. También Jesúa, sus hijos y sus hermanos, Cadmiel y sus hijos, hijos de Judá, como un solo hombre, se pusieron a dirigir a los que hacían la obra en la casa de Dios, junto con los hijos de Enadad, sus hijos y sus hermanos levitas. Cuando los albañiles del templo de Jehová echaron los cimientos, se pusieron en pie los sacerdotes vestidos de sus ropas y con trompetas, y los levitas hijos de Asaf con címbalos, para alabar a Jehová según la ordenanza de David, rey de Israel. Cantaban, alabando y dando gracias a Jehová, y decían: porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia sobre Israel. Todo el pueblo aclamaba con gran júbilo y alababa a Jehová, porque se echaban los cimientos de la casa de Jehová. Muchos de los sacerdotes, levitas y jefes de familia, ancianos que habían visto la primera casa, al ver cómo echaban los cimientos de esta casa, lloraban en alta voz, mientras otros muchos daban grandes gritos de alegría. No se podía distinguir el clamor de los gritos de alegría de las voces del llanto, porque clamaba el pueblo con gran júbilo y el ruido se oía hasta lejos. En resumen, en el mes 7º los hijos de Israel edifican el altar de Dios para ofrecer holocaustos y celebrar la fiesta de los tabernáculos. Los cimientos del templo no se habían echado todavía, por eso contratan obreros para traer la madera de cedro desde el Líbano a Jope. En el año 2 del retorno comienza la obra de construcción, y quienes habían visto el primer templo lloran en alta voz y gritan de alegría. La primera parte de la ayuda a la meditación se titula Preparativos para la construcción. Lo primordial en el ministerio es la adoración a Dios. El pueblo retornado edifica un altar a Dios. Sin embargo, con miedo de la gente de la región, piden protección y ofrecen holocaustos desde el 7º mes, un mes sagrado según el calendario judío, debido a la celebración de la fiesta de las trompetas, la expiación y los tabernáculos. Esta última fiesta solemne conmemora el éxodo egipcio, en la que los judíos agradecen a Dios por su protección y deciden confiar solo en Él. En este pasaje el pueblo presenta sacrificios en el cimiento del pueblo de manera voluntaria y regular, y aunque carecen de ejército y muro para proteger la ciudad, su máxima prioridad es adorar a Dios por su misericordia y ayuda. Porque el pueblo que ha retornado a Israel adora a Dios y celebra las fiestas en el cimiento del templo,
¿Cuál debiera ser mi prioridad máxima en todo? La segunda parte de la ayuda a la meditación se titula Inicio de la construcción. El segundo templo es construido bajo la dirección de Zorobabel y Jesúa, después de 2 años de preparación. La obra comienza en el segundo mes del calendario judío como el templo de Salomón, con la diferencia de que la obra del primer templo fue dirigida por uno solo, Salomón, mientras que el segundo por toda la comunidad. Los sacerdotes y cantores alaban a Dios al acabar la tarea. Reconocen que su retorno y la reconstrucción del templo se deben a la bondad y misericordia divina. En medio de la alabanza con gran júbilo, quienes han visto el primer templo lloran en alta voz, en arrepentimiento por sus pecados, que causaron la destrucción del templo. En medio de la alabanza y el arrepentimiento, Israel emprende un nuevo comienzo. ¿Por qué el templo es construido con alabanza y llanto? ¿Cuál es la restauración que ha iniciado en mí con gozo y arrepentimiento? La carta a Dios dice: Dios mío, entiendo que nada es más importante que mi adoración a ti. Deseo ofrecerte mi vida fundamentada en principios y parámetros conformes a tu voluntad. Prepararé con la sabiduría aquella obra nueva que tú me has encomendado y me esforzaré para agradecerte de corazón. Buenos días, hermanos, bienvenidos al devocional del día domingo 3 de abril. Nuestro primer domingo del mes de abril, y en este día vamos a leer acerca de esto, la reconstrucción del templo, pero no una reconstrucción cualquiera. Una reconstrucción que tiene que ver en ese momento físicamente con la reconstrucción del templo de Israel, de la casa de Dios. Y esta casa de Dios que había sido destruida no por una guerra, sino que había sido destruida por la desobediencia del pueblo de Israel, que lo llevó de lucha en lucha y que apareció toda una nación para devorar al pueblo de Israel, para llevarla cautiva y después de eso volver a casa para poder reconstruirla. ¿De qué nos habla esto en el ámbito espiritual? Justamente de esto, de que muchas veces por nuestra desobediencia, por nuestra incredulidad, por nuestro orgullo, por nuestra dureza de corazón, destruimos nuestra casa espiritual, destruimos nuestro corazón delante de Dios y nos vamos en pos de otros dioses, vamos en pos de lo que nos agrada a nuestra vista, lo que nos agrada saborear en el mundo. Y eso ha llevado a que cada uno de nosotros, en una u otra manera, hayamos destruido no solamente nuestro cuerpo, el templo de Dios, sino también nuestras familias. Y ahora, como el pueblo de Israel que ha vuelto y decide hacer lo primordial en ese momento, que es levantar otra vez los muros del templo en señal de arrepentimiento, en señal de reconocer que solamente Dios los puede proteger. Por eso el pueblo de Israel en su momento, como dice aquí en Esdras, como si fueran uno solo, empezaron a levantar el templo de Dios con alegría, con gozo, con llanto, recordando en realidad que por culpa de ellos todo esto había sucedido, todo el pueblo había sufrido, 70 años sufriendo la esclavitud, y ahora vuelven para restaurar de nuevo las cosas delante de Dios. Esto es un llamado para nuestras vidas. Si hemos destruido nuestras vidas, si nos sentimos mal, si nos sentimos apartados, si sentimos que todo va mal, es tiempo de volver y volver para reconstruir nuevamente, no un templo con ladrillos, sino el templo en donde mora el Espíritu Santo, que somos cada uno de nosotros. Que en esta mañana podamos otra vez hacer eso, volver a reconstruir el templo donde mora el Espíritu Santo, y que a medida que lo hagamos sintamos ese gozo de volver otra vez a la presencia de Dios y de volver otra vez al camino correcto.
si usted está apartado, si algo ha sucedido que lo ha llevado de pecado en pecado y pareciera como que uno está en el fondo. No importa, ahora es el tiempo de volver y reconstruir otra vez los cimientos de la casa de Dios, de la casa espiritual, de nuestro templo. Por eso en esta mañana los desafiamos, los animamos a que volvamos a reconstruir el templo. Y lo primero que puede hacer hoy es, primero, orar al Señor en esta mañana a través de este devocional y decirle: Señor, quiero reconstruir mi vida una vez más delante de ti. Lo quiero hacer de la manera correcta. Primero, arrepintiéndome por mis pecados, pidiéndote perdón, Señor, que olvides cada uno de mis pecados y mis errores, que me sanes hoy, que me salves hoy y que pueda presentarme delante de ti y pueda redireccionar mi vida nuevamente y empezar a construir con los ladrillos que vienen de ti y no con ladrillos huecos como lo hemos hecho a través de nuestro pensamiento o de las cosas que nos dice el mundo. En esta mañana vamos a volver a la casa de Dios. Esa es la otra manera para reconstruir nuevamente. Vuelva a la casa de Dios, vuelva al templo. Las iglesias ya se están abriendo, ya la pandemia está pasando y las puertas están abiertas para volver. No pierda esta oportunidad, esta nueva oportunidad de un nuevo comienzo, una nueva restauración en sus vidas. Vamos a orar. Padre amado, Señor, te doy gracias por darnos siempre la oportunidad de volver a ti a pesar de nuestros errores, a pesar de que hemos pecado contra ti, no una, dos veces, sino cientos y miles de veces hemos pecado contra ti, Señor. Reconocemos que somos de carne, Señor, y que el mundo nos ha vencido tantas veces. Pero, Señor, confiamos en ti, queremos volver a ti, queremos ser restaurados y sabemos que Jesucristo, quien venció la muerte, que venció al mundo, está ahora dentro de mí a través de tu Espíritu Santo. Te pedimos que tú nos sanes, nos restaures, Señor, y las paredes y este templo espiritual que hay en mí vuelva a ser restaurada, pero esta vez de la manera correcta, Señor, presentándome delante de ti, que tú seas el que ponga cada ladrillo, ladrillos espirituales, ladrillos que edifiquen mi vida conforme a tu voluntad. Señor, te pedimos porque hoy vamos a honrarte y adorarte, Señor, en cada una de nuestras iglesias. Señor, te pido que recibas la adoración de cada pueblo, Señor, de cada nación, de cada lugar donde se levante una iglesia tuya, Señor, donde se adore tu nombre, donde se invoque tu nombre, Señor. Allí, Señor, que tú restaures, guíes, derrames de tu gracia, de tu bondad, de tu misericordia, que hoy sea un día de gozo y de alabanza delante de ti. Gracias por todo, Señor. En el nombre de Jesús oramos.